Saludarles en esta mañana donde nos reunimos en torno a la persona de Jesús para adorarle, para reconocerle, para decir una vez más que Él es nuestro Salvador y Señor. Quiero compartirles Habacuc 3, 17, 18. Dice en el 17: aunque la higuera no florezca, ni en las viñas haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc estaba viviendo una época muy difícil. Los reyes eran malvados, eran perversos, había unas condiciones muy difíciles. Y él clamaba a Dios en tiempos de turbulencia, en tiempos de confusión. Y Dios, como buen profeta, le reveló cómo iba a responder. Y lo que me sorprende a mí de Habacuc es que en medio de un panorama que no era favorable, él nunca perdió su convicción de quién era su Dios, de quién era su Salvador, y él clamó, ¿sí? Y esperó siempre la respuesta de de Dios, y Dios respondió. Aquí en el libro dice, pues la respuesta de Dios en ese momento, lo que le revela a Habacuc, no es exactamente lo que tenía el profeta en mente, pero era la voluntad de Dios. Era su pensamiento, y sus pensamientos son grandes, poderosos y eternos, y nosotros en medio de nuestra humanidad no lo entendemos. Entonces yo los invito a que tengamos esa fortaleza, esa convicción, ese poderío para seguir clamando a Dios, así en la superficie no se vea su obra, pero Él está actuando. Amén. Vamos a cantarle a Jesús en esta mañana. Este es un tiempo de adoración. Puedes orar, puedes cantar, puedes meditar, puedes clamar. Este es el momento justo para hacerlo. Con alegría. Por ti es mi clamor, y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús, mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús,
fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. De mi eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Pudiéramos decir que Habacuc en el verso 17 y 18 habla de una economía agraria, habla del campo, ¿no? Aunque los cultivos no den fruto, aunque el ganado no esté. Eso podríamos transmitirlo a la actualidad. Aunque pierda mi trabajo, por decir algo crudo, aunque no tenga salud, aunque tenga discusiones familiares, aún con todo y eso, yo te alabaré. Yo quiero, Señor, que nos enseñes esta mañana a mirar como tú, a estar llenos de tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo habite en nosotros, porque podemos ser quizás la única Biblia que alguien pueda ver, nuestro testimonio de vida. Te pedimos, Señor, que nos enamores de ti, que nos enseñes a amar como tú ves, que nos enseñes a mirar lo más preciado del otro y a actuar siempre en amor. Gracias, Padre, por tu Hijo precioso. Te alabamos en esta mañana. Guitarra, 2, 3, 4. quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero saber qué es amarte, quiero aprender a escucharte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Enamórame, Señor. Haz un odre nuevo en mí.
aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. 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 Enamórame de ti, Señor. Dios, quiero tener ese carácter, esa firmeza, esa convicción que tenía Habacuc para en medio de circunstancias adversas no perder tu mirada, tu bendición. Saber que tú eres mi Dios, porque tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios de ayer, hoy y mañana. Te agradezco, Señor, porque tenemos esa esperanza y nuestro socorro viene de lo alto. Por eso nuestra mirada está arriba, no en el hombre, sino en ti, Padre Celestial. Gracias, Señor. Intro. 1, 2, 3. En el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso
Jesús todo el honor, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. 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 Clama por ti. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, todopoderoso, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Buenos días a todos. Hoy tengo el privilegio de compartir un versículo que dice así: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. 2 Corintios 12:9. Señor, te damos gracias porque tu palabra siempre es sabia. Y tú dices, mi gracia es todo lo que necesitas. Y es una verdad tan profunda en la que podemos entender que tú has hecho todo, que lo has hecho todo por nosotros y que lo sigues haciendo, Señor, y que tenemos esa esperanza férrea de que lo seguirás haciendo por siempre. De esta manera queremos poner en tus manos esas necesidades que en nuestra debilidad, Señor, solo con tu gracia podemos soportar y podemos seguir adelante. Queremos poner en tus manos la salud de Jorge Bueno, Señor. Tú sabes por lo que él está pasando, tú sabes que con la enfermedad nuestro corazón se contriñe, Señor, y te pedimos por el corazón de Jorge. Te pedimos también por Paola, Señor. Ella está aquí con nosotros hoy y nos muestra que es una mujer valerosa, valiente, Señor, pero porque depende de ti y porque eres tú el que le ha dado la fortaleza, Señor, y porque su gracia le ha bastado. Pedimos también por la salud de Fabio, Señor, allí donde esté. Síguelo guiando, Señor, y síguele mostrando cuánta paciencia tiene que tener, Señor, lo mismo que Yolanda. Señor, síguele guardando y síguele dando fortaleza. Por Gilma Arteaga, Señor, tú sabes cuál es su enfermedad y cuál es
lo que tú le quieres dar, Señor, lo que ella necesita de ti. Por Juan Martín, Señor, también lo ponemos en tus manos. Ayúdale porque no es fácil todo este proceso. Igual por Marlene y por Ariel, Señor. Tú tienes el control y tú sabes y tienes una perfecta voluntad sobre cada uno de ellos. Queremos darte, Señor, gracias por esta iglesia, porque tú nos permites reunirnos, nos permites estar congregados y permites que podamos estar juntos nuevamente y estar en tu nombre, Señor. Y sabemos que el mundo está pasando por situaciones difíciles, sabemos que ahorita hay vientos de guerra y siempre lo ha habido, Señor, pero tú tienes poder sobre todo esto y te pedimos por Ucrania, Señor. Te pedimos por este país que uno se sorprende que pueda pasar en cualquier lugar del mundo y las imágenes o lo que vemos o lo que oímos nos afecta, nos duele, porque son ciudadanos como nosotros, Señor, y no quisiéramos estar en su lugar. Señor, protege esta nación, permite que los gobernantes puedan llegar a un acuerdo que permita una salida de paz, Señor. Tú eres un Dios de paz. No te gusta la guerra, Señor. Lo dejamos en tus manos porque sabemos que está en medio de humanos que tienen el poder para hacer y deshacer, pero Señor, tú tienes el control. Consuela a estas familias, Señor, que se han visto afectadas por esto. Y Señor, sabemos que dentro de poco vienen tiempos también para esta nación, donde como ciudadanos tenemos el deber de ir a las urnas, de votar. Permite, Señor, que lo hagamos bajo tu voluntad, que podamos entender que es nuestro deber y compromiso como ciudadanos. Sabemos que tú nos darás el discernimiento para hacerlo correctamente. Sabemos que nuestro país necesita profundos cambios y es desde la base que podemos nosotros como ciudadanos empezar a hacerlo, Señor. Permite que todo este profundo ciudadanía o lo que está en las altas esferas, Señor, de corrupción sea derribado, Dios, para que podamos ser una nación nueva, podamos ser una nación que sea ejemplo, que los niños puedan crecer en una situación diferente de la que hemos venido por muchos años. Tú tienes el poder, Señor, porque tú pones y quitas. Que sea tu voluntad, Señor, poniendo quien tú consideres y que nosotros hagamos lo que nos corresponda, Señor. Damos gracias porque podemos contar con la posibilidad de hacerlo y es nuestro deber. Bueno, muchas gracias y bueno, aparte de eso hay unos anuncios. Es importante, pues como experiencia les comento, asisto a las reuniones de los miércoles, donde nos reunimos virtualmente a orar unos por otros, entonces los invitamos los miércoles a las 6. Es importante que sigamos orando unos por otros. Igualmente, la invitación está para arrancar los cursos de mujeres en busca de Dios. Hay varias personas que lo están dirigiendo y bueno, están allí en el grupo de mujeres para que se inscriban. Todavía hay cursos que no han comenzado, entonces bienvenidos. Y la invitación para dentro de 8 días en Centenario, en Unicentro, incluso las clases de los niños comenzarán a ser presenciales a partir del próximo domingo allá en Unicentro. Entonces los niños bienvenidos, ya habrá un profe en cada una de los lugares, si es acá o es en Unicentro. Entonces, muchas gracias. Hola, Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Germancho, gracias por prestarme el iPad. Hoy tengo yo el gozo de compartir con ustedes esta mañana. Pues antes que nada quisiera también como agregar un anuncio especial de un curso que va a haber sobre Hechos de los Apóstoles los martes, que va a dirigir Deidita, que predicó la semana pasada.
Y va a ser bien interesante. Entonces, pues está pronto por empezar, todavía está por definir cuándo empieza, pero va a ser los martes en la noche, ¿cierto? En la tarde-noche, por ahí a las 6, a las 6 más o menos. Entonces, pues, después le sabrán un poco más. Y también, pues ayer hubo desayuno de mujeres, fue muy especial. Yo estuve en el desayuno de mujeres y pude darme cuenta que fue bien chévere. Y pronto pues voy a subir la grabación también. Y a eso quería ir para empezar. Voy a quitarme esto si no les importa, porque hablar mucho tiempo con tapabocas es cansón, digamos. Pero bueno, a eso iba con el tema de que iba a subir la grabación, porque pues como ustedes han podido notar, algunos, los que no han venido y lo ven desde casa, pues no lo ven, pero detrás de esas cámaras por lo general estoy yo, y en este momento está Luz, mi esposa, y hay como una intención especial de poder aprovechar la tecnología y la comunicación para estos propósitos, ¿no? Puntualmente, pues yo soy comunicador, mi esposa también, y vemos esto como algo importante porque se trata de la oportunidad de que quienes no están cerca puedan aún estar con nosotros, de seguir haciendo comunidad, y sobre todo en tiempos difíciles como los que pasamos pues desde que empezó la pandemia en 2020, ha ganado un valor especial, ¿no? También, por ejemplo, pues yo en este momento tengo acá en el celular el Zoom abierto y estoy viendo que están desde otras partes, por ejemplo, Luis Fernando y Luisa Fernanda, que están en España, el pastor y pues mis papás que están en Medellín, también mis queridos Fercho y Lulú que están en Estados Unidos. Entonces, que podamos seguir siendo comunidad en medio de la distancia es una bondad que nos da la tecnología. Eso es una bendición. Igual pues otras personas que están aquí en Cali, Mariet que se conecta desde Holanda. Entonces pues, o sea, esa era una posibilidad que no existía antes. Y eso es importante, es bueno, y digamos que queremos que se mantenga. Pero más allá de eso, creo que lo especial de todo el tema de esta grabación y del poco de cámaras y todo eso que ustedes ven acá, es que queda el registro y que podemos volver a verlo en cualquier momento para poder repasar lo que aprendimos, para poder ver nuestra historia, y también para que podamos compartir, ¿sí? Porque como queda allí, quien no pudo venir hoy, quien no se ha conectado, puede volver a ver esto si nosotros se lo enviamos. Eso para mí tiene un valor especial también, ¿no? Y pues bueno, digamos que esa es la razón, y aprovecho para hacer la propaganda en este momento para quienes quieran animarse a unirse a eso. Pues no es tan miedoso ni es tan complicado cuando en la medida que vamos aprendiendo a manejarlo, y con mucho gusto pues les podemos enseñar, porque si nos hacen falta manos que nos ayuden con esta labor, ¿no? De poder permanecer conectados a los que están lejos, y también de poder mantener ese registro. Eso es muy importante. Al comienzo cuando hace muchísimos años, cuando la escritura se estaba desarrollando, los filósofos algunos filósofos, no todos, consideraban que eso no era tan bueno porque se perdía la tradición oral, el voz a voz, y eso, claro, eso es muy bueno, pero nos hemos dado cuenta que la escritura tiene un valor especial, y con la llegada de nuevos medios pasaron cosas similares, ¿no? Cuando llegó la televisión, cuando llegó el cine, y ahora con la llegada de internet, pues digamos que hay ventajas y desventajas, hay posibilidades buenas y hay peligros, y todo eso hay que aprender a manejarlo, pero es una bendición nosotros poder aprovechar la tecnología para todo eso. De hecho, pues en mi profesión muchas veces nosotros tenemos que enfocarnos en saber cómo contar mensajes, y es un reto porque a veces nos equivocamos y no pensamos en quién va a recibir el mensaje, sino solamente en contarlo. Entonces obviamos y olvidamos la importancia del público objetivo, así lo llamamos nosotros. ¿Quiénes son las personas que están recibiendo el mensaje y qué características tienen, ¿no? ¿Cuántos años tienen? ¿Dónde viven? ¿Qué idioma hablan? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué colores les gusta? ¿Qué artistas les gustan? ¿A quién siguen? Eso es súper importante para nosotros poder crear los mensajes y saber con qué tono le hablamos, qué colores utilizamos, qué ejemplos les damos, etcétera, etcétera. Si por ejemplo hablamos con niños, contamos las cosas de una manera distinta a cuando las contamos a adultos, cuando las contamos en otro idioma también, etcétera. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, y pues para los comunicadores es muy importante eso, aunque a veces se nos olvide. Pero nosotros tenemos un ejemplo muy bueno de lo que es tener claro quién es el público objetivo y cómo contar cosas hacia un público en particular, y ese ejemplo está en el mismo Jesús. Nosotros podemos ver en los evangelios cómo Jesús sabía quién era su público
y de esa manera él contaba su mensaje. Es un excelente ejemplo para crear mensajes y contar mensajes para públicos específicos y concretos. Y eso lo podemos ver en las parábolas que Jesús contaba, ¿no? El público objetivo de Jesús eran sus 12 discípulos. Y Jesús, digamos que su misión fue, por decirlo así, exitosa, logró el propósito porque esos 12 después fueron e hicieron discípulos y compartieron con otros. Obviamente Jesús le predicaba a muchas personas, 5,000 personas fueron alimentadas allí, el sermón del monte había mucha gente, pero su público puntual eran esos 12, con quien él pasaba más tiempo y a quienes formaba era a esos 12, ¿sí? Y pues un ejemplo de esto es en la parábola del sembrador. Él contó la parábola para todo el mundo y la gente, listo, qué chévere la parábola. Pero después fueron los discípulos los que les preguntaron qué significa esto, y él les explicó punto por punto de qué se trataba. Ellos eran su público objetivo, ¿no? A veces hablaba también a otros públicos, ¿no? Existe una particular parábola de Jesús que tiene un público específico, y nosotros los cristianos al leerla muchas veces no notamos quién es el público de esa parábola, ¿no? Se trata de la famosa parábola del hijo pródigo. ¿Todos la han escuchado, no la conocen? La parábola del hijo pródigo. Y he estado en estos últimos días, este último mes, estudiando con compañeros de misión de Cru, un libro de un autor que se llama Tim Keller, que se llama El Dios Pródigo. Y allí Tim Keller dice que la parábola no debería llamarse la parábola del hijo pródigo, sino la parábola de los 2 hijos perdidos. Por eso el título de esta enseñanza de hoy, ¿no? Perdidos, que a ustedes les llegó el mensaje con la imagen por WhatsApp. 2 hijos perdidos, y eso es precisamente lo que quisiera compartir hoy, de esas reflexiones y lo que he podido aprender sobre esto. Y quisiera que lo viéramos hoy detenidamente, ¿no? Hoy estudiaremos a estos 2 personajes, ¿no? A los 2 hijos del padre que está en esta parábola. Son personajes muy distintos, pero igual los 2 están perdidos. Y los 2 necesitan la ayuda del padre. Entonces, quiero que vayamos a la parábola, que la leamos. Vamos a leer en Lucas 15, del 11 al 31. Yo la tengo aquí en la Nueva Traducción Viviente y es la que van a ver aquí en pantalla, que dice así, ¿no? Desde el 11 dice así: para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, recobró el sentido, se dijo a sí mismo: en esa casa, está hablando de la casa de su padre, en esa casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre, sí, está hablando de la casa del padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo.
El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Sin embargo, se me perdió acá, perdón. Lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero gordo para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Al ver parábolas como esta en los evangelios, debemos ver todo el contexto, ¿no? Es importante, o sea, no quedarnos solo con la parábola, sino ver un poco más allá, ver ese contexto en el que se desarrolla y por qué Jesús cuenta eso. El título del hijo pródigo no hace parte del texto bíblico original, es agregado posteriormente, ¿no? No está en el manuscrito original. Entonces debemos tener en cuenta que ambos personajes de los hermanos son importantes, teniendo en cuenta al público, ¿no? Y quiero para eso pues que antes de continuar podamos orar y ver un poco más allá de qué se trata todo esto. Padre, gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas, gracias por Jesús, por su ejemplo como comunicador, como contador de historias que van más allá y que jalan en el corazón y que tienen un propósito eterno, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, con tus ojos lo que hay en esta historia y que va un poco más allá de lo que normalmente percibimos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Como les digo, hay que ver el contexto completo, ¿no? Y al inicio de ese capítulo, estamos en Lucas 15, Jesús está hablando con unas personas y ahí nos dice el texto quién es el público objetivo de estas parábolas. Él les cuenta 3 parábolas, esta del hijo pródigo es la última de ese paquetico de parábolas. Y entonces dice en Lucas 15, 1 al 3, que lo vamos a ver en pantalla. Lucas 15, del 1 al 3, dice así: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Ahí nos están diciendo, nos está hablando de un grupo de personas, ¿no? Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley, ahí nos está hablando de otro grupo de personas, los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Primero les cuenta la historia de una oveja perdida y de cómo el pastor va y la busca, y también cuenta otra historia de una mujer que tenía unas monedas y se le pierde una y se goza cuando la encuentra. Entonces, y luego cuenta la parábola del hijo pródigo, y hay una similitud entre las 3 parábolas, ¿no? Y hay que tener en cuenta esos 2 tipos de personas que estaban allí, los maestros de la ley y los fariseos, y por otro lado, esos pecadores de mala fama y cobradores de impuestos y todo eso. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero invitarles a que veamos un poco de esas personas, ¿no? Normalmente de esta parábola hay muchas cosas que extraer, muchísimas. O sea, y el librito es bien interesante, les recomiendo el libro de Tim Keller que se llama El Dios Pródigo. Muchas de esas ideas que están aquí, que les voy a compartir hoy, las he tomado pues de este libro. Y pues bueno, hay 2 tipos de personas que escuchan este mensaje de Jesús, según estos versículos. Pero su público objetivo son los fariseos y los escribas, porque cuando ellos están con esa actitud de no puede ser, se junta con semejantes pecadores y hasta come con ellos, cuando ellos se quejan, es que Jesús les empieza a contar estas historias y el público puntual son estos últimos, ¿sí? Como una respuesta a su actitud y a sus comentarios. Entonces, aunque normalmente la historia se interpreta desde el hijo menor, desde el hermano menor, hay 2 hermanos, hijos del mismo padre, 2 tipos de personas y 2 caminos para tomar, ¿no? Cada uno de ellos representa una manera de estar lejos del padre. Ambos tienen conflictos con el padre y de buscar entrar al banquete, a la casa del padre, que es como una representación del reino de los cielos, ¿no? Y el Padre claramente pues es Dios. Entonces, como les digo, hay muchísimo que extraer de esta historia, de esta parábola. Hay mucho que ver sobre los 2 públicos
Y me ha desafiado muchísimo esto, y lo traigo a ustedes, a mi casa, a la iglesia, aquí en familia, para que lo tomemos y lo reflexionemos juntos, ¿no? Entonces veamos un poco de cada uno de esos hermanos, ¿no? Cada uno de ese tipo de personas. Primero está el hermano el hermano menor. Concentrémonos primero en el hermano menor, que es el más conocido de esta historia, ¿no? Un hombre que quiere vivir bajo sus propios términos, pero con recursos de su padre, que derrocha primero y piensa después, que se va a ir a vivir lejos del padre y literalmente está perdido, perdiéndose de vivir bajo el amor y la cobertura del padre. Ese hijo tiene una filosofía de vida que consiste en un valor superior de su propio pensamiento, es decir, lo más importante es lo que él piensa, lo que él considera de su percepción de la vida. Incluso por encima de lo que se supone que se debe hacer, de las normas, de lo correcto, ¿sí? Y por encima de lo que piensa su padre o de lo que piensen otros. En el libro de Timothy Keller lo llama como el autodescubrimiento, ¿no? Ese tipo de personas que piensan que lo que está bien para mí es la verdad y no va en contravía de tu verdad, ¿no? Tú puedes pensar lo que quieras, esa es tu verdad, tu pensamiento. Y yo tengo el mío, no hay absolutos. Y yo voy a vivir como yo quiero, tú vive como tú quieras y todos contentos, todos felices. Es un pensamiento muy contemporáneo, de hecho, ¿no? Es muy común hoy, descubriendo mi propio placer, mi vida, mi cuerpo, mi mente, cómo me identifico, cómo me defino yo a mí mismo. Y nadie más decide sobre eso, solamente yo. Ese es el pensamiento general, ¿no? No pienso en el bienestar de los demás, sino en mi propio beneficio. No importa cómo me perciben los demás, sino cómo me percibo yo, y los demás tienen que respetar eso porque si no, son unos intolerantes. El pecado del hermano menor resulta muy evidente para nosotros, ¿no? Para nosotros que hemos conocido al Señor y que estamos acá, nos parece como evidente que hay una distancia, ¿no? Entre él y el padre. Él insulta a su padre, o sea, en ese momento, en un contexto de patriarcal, en el que un hijo le pide la herencia a un padre, le está literalmente deseando la muerte, porque la herencia viene después de morir. Entonces no le importa la vida del padre, no ama al padre, sino que quiere recibir la herencia. Y no aprecia, no ama al padre, no disfruta de estar en compañía y en presencia de su padre. Ama las cosas de su padre, los bienes de su padre, pero no a su padre, ¿sí? Y la respuesta del padre es muy sorprendente, porque por amor reparte sus bienes y dice la parábola que es entre sus dos hijos, no solamente a él le da su pedazo, al otro también. Deshace su vida, o sea, dar la herencia, repartir la herencia entre sus hijos es literalmente rasgar su propia vida y entregarla para estos dos estando vivo. La parte en pedazos y la da a sus hijos, ¿no? Y la historia relata hacia dónde lleva el camino a este hermano, ¿no? Tenemos la moraleja lista. La moraleja lista. Alejarnos del Padre nos lleva por un camino que nos hace perder. Entonces, mucho cuidado con transitar por ahí. Creo que eso todos lo tenemos claro, ¿no? Y listo. Entonces, muchas gracias. Espero que les haya quedado claro el mensaje. Nos vamos para la casa y sigamos cuidándonos y no nos apartemos del camino. Hasta luego. Pero no, eso no es todo lo que cuenta esta parábola, ¿no? También cuenta que ese hijo, al tocar fondo, elabora un plan para volver al padre, ¿no? Él piensa en una idea para volver al padre. Y asume que nunca podrá volver a disfrutar de los beneficios de un miembro de la familia, ¿no? Y prefiere ser un jornalero. El jornalero es externo, ¿no? Es como un empleado. No necesariamente vive en la casa del padre. Es una persona que es de afuera y que va y pues trabaja allí y todo. Entonces él se le ocurre que él podría ser un jornalero para poder estar cerca del padre nuevamente, pero el padre piensa diferente. Cuando lo ve, corre hacia su hijo. En el libro de Timothy Keller dice que ver correr a un patriarca, a una persona importante, pues no es común. Pero este corre y lo abraza, lo recibe, lo viste, le da el anillo, y el anillo tiene algo especial porque el anillo es el símbolo de la familia, es decir, que lo abraza de nuevo y lo recibe como un miembro de la familia otra vez, a pesar de todo lo que hice, ¿no? Y lo recibe con fiesta, con gozo, le da lo mejor que tiene, el mejor ternero, el más gordo, el que seguramente se demoraron un tiempo dándole de comer para la ocasión especial. Ese es el que le dan cuando llegan en honor de su hijo perdido que ha regresado. Y listo, la moraleja de la historia está en la gracia del Padre. Él vuelve al Padre amoroso que lo recibe con brazos abiertos. El Padre es fiel y justo para perdonar y librarlo de toda maldad, lo dice la palabra de Dios, y puede regresar a casa, y esto es una innegable verdad, eso es la verdad, ¿sí?
la gracia y el perdón del Padre, que sin importar lo bajo que caigamos, si nosotros buscamos al Señor, creemos en Él, Él nos recibe, nos perdona, nos levanta y nos hace miembros de su familia. Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro el mensaje. Hasta luego. Pero no, la historia no termina ahí, porque sigue con un nuevo protagonista, que es el hermano mayor. El clímax de esta historia y el mensaje para el público principal, que ya sabemos que son los fariseos y los maestros de la ley y de la religión, viene después de la llegada del hermano menor. Los fariseos vivían la ley de Moisés a plenitud, ¿no? Tratando de seguirla al pie de la letra. Y no hay riesgo de que ellos vayan a hacer lo que hizo el hermano menor, de ir a derrochar sus bienes, o por lo menos no públicamente, de derrochar sus bienes en fiestas y con prostitutas, como dice ahí en el texto, y en desorden. Ellos no contemplan ese autodescubrimiento de que mi vida es la que yo valoro. O sea, ellos no son esos, ese público objetivo no son esos, no es lo que yo pienso de mí, si no te gusta de malas. No, ellos no piensan así, ellos piensan todo lo contrario. El pensamiento de ellos se basa en la ley, en la moralidad, y así viven su vida y juzgan a los que viven diferente, porque miren lo que decía al principio del texto, ¿no? Que le parecía terrible a ellos que Jesús se juntara con esos pecadores y hasta comía con ellos, y el comer con ellos tiene algo especial porque es un momento de intimidad, ¿no? Entonces por eso ahí resalta, y hasta comía con ellos. Entonces el pensamiento de los fariseos es todo lo contrario. Entonces contarle a un público como los fariseos y escribas la historia de un hombre que se pierde y que derrocha, y lo hubieran dejado allí la historia, pues quizás no habría sido un buen mensaje para ellos, porque ellos podrían ver eso y decir, claro, así no somos nosotros, así son esos pecadores con los que se junta usted, Jesús. Pero resulta que nos habla de este otro personaje, del hermano mayor, y que ponen en tela de juicio a Jesús, porque se junta precisamente con esos pecadores, con esos hermanos menores, ¿no? Y desprecian a Jesús y también a esos miserables que están lejos de la ley, perdidos, condenados. Su estilo de vida, el de estos fariseos, es de conformidad moral, ¿no? Un pensamiento que busca que todos vivan moralmente conforme a la ley, conforme a la Biblia, y eso está muy bien. Y tener un propósito de vida, y así, si todos hacen eso, es el ideal y seremos felices. Nosotros pensamos eso hoy, si todos seguimos lo que dice la palabra, si todos obedecemos lo que dice allí, pues va a ser algo bueno, ¿no? Pero resulta que estos están tan perdidos como los hermanos menores, están tan perdidos porque no se han dado cuenta quién es Jesús, no lo valoran, no aprecian la persona de Jesús. Entonces ese hermano mayor está tan lejos, tan perdido como el hermano menor, pero con un agravante, y es que él vive ahí en la casa del Padre, no se ha ido nunca. Él labra el campo, él hace lo que tiene que hacer. Seguramente cuando le dan su parte de la herencia, porque se la dieron también, no contempla el irse de casa como su hermano, sino seguir allí y permanecer en amor con el Padre. Y cuando llega el momento de la fiesta de su hermano, se niega a entrar a la fiesta organizada por su padre. Entonces allí él está claramente despreciando a su hermano, como hacían estos fariseos, y también despreciando al padre, porque el padre, otra vez, el padre que salió corriendo a recibir al uno, vuelve y se rebaja, por decirlo así, porque es un padre, es un patriarca, y va y le ruega a su hijo que por favor entre a la fiesta, venga mi hijo, entre, que estamos celebrando que su hermano volvió. Y este hijo mayor incluso va más allá y deja de reconocer a su hermano, porque dice el texto, ese hijo tuyo. Él no dice mi hermano el que se fue, no, él dice ese hijo tuyo, y le clava la culpa al padre directamente. Se atreve a despreciar públicamente a su padre y lo deshonra al no entrar en la fiesta, y pone en tela de juicio las decisiones de su padre. Si su padre decide recibir a su hermano y abrazarlo y darle nuevamente la posibilidad de ser parte de la familia, él no está de acuerdo, no encaja eso con su pensamiento, porque digamos que se sale de esa moral y de esas reglas. Ese que rompió las reglas debe ser castigado, y mientras tanto yo, que he hecho todo lo que se tiene que hacer, no he tenido un cabrito para celebrar con mis amigos. Eso es una completa injusticia. Por ahí va el pensamiento de este personaje.
A mí me pasó, yo soy docente universitario, yo digo que es un regalo de Dios porque normalmente en las universidades se exigen que los profesores tengan un nivel de maestría y yo no lo tengo, yo soy profesional, pero me dio la oportunidad de ser docente universitario y para mí ha sido súper especial compartir con los estudiantes. Mis estudiantes todos rondan entre los 18 y los 21 años y aunque yo no soy muy viejo, me rejuvenece compartir con estos pelados. Y el semestre pasado me sucedió que en el trabajo final, el de cierre, yo les dicto a ellos, taller audiovisual se llama la materia y es precisamente todo este tema de crear mensajes audiovisualmente. Me sucedió con unas estudiantes que protestaron muchísimo porque yo les di la oportunidad de entregar el trabajo a otros estudiantes que no tuvieron el mejor rendimiento, que querían lograr el objetivo y pidieron un chance, pidieron una oportunidad porque pues la verdad no lo hicieron bien, pero sí pidieron la oportunidad, queremos hacerlo, por favor, profe, no sé qué. Y eso, al yo permitirlo, desató la ira de estas estudiantes, que sí hicieron su trabajo a tiempo, que lo hicieron bien, que entregaron con juicio, y no se conformaron con su propio aprendizaje, porque a mí me consta que aprendieron y que lo hacen súper bien. No se conformaron con tener una muy buena nota y haber terminado a tiempo y logrado el objetivo. No se conformaron con eso, sino con haber hecho todo lo correcto, sino que querían ver hundidos a sus compañeros, protestaban y les costaba que los otros tuvieran una oportunidad, ¿no? Algo así pasa con el hermano mayor, ¿no? Se cree con derecho sobre lo que está haciendo el padre, cree que tiene el poder de decidir como su padre, por cómo estaba gastándose lo mejor de la casa, que ahora es herencia suya, ¿no? Porque él es heredero también, en un hermano que ya había botado todo lo que se le había dado, ¿sí? Pero resulta que el padre amoroso le hace ver que todo lo que le da a su hermano siempre ha sido suyo, siempre ha estado allí, y que está dispuesto para que él también lo disfrute. El becerro gordo es para usted también, mijo, venga a la fiesta, ¿sí? Para que usted lo disfrute, venga y entre. Y la parábola termina allí. ¿Por qué será que termina ahí la parábola? ¿Qué pasó con el hermano? ¿Será que entró a la fiesta? ¿Será que no entró? Esta historia continuará. Pero no sabemos si el hermano finalmente entró o no. Y tiene todo que ver con el público objetivo de la parábola, que son precisamente estos maestros de la ley y fariseos que son los hermanos mayores. Esto se llama, nosotros le llamamos un final abierto. En inglés se le dice un cliffhanger. Un cliff es como un abismo y hanger es estar colgado, entonces la historia queda como colgada y el final queda abierto y entonces ahí es cuando nosotros como comunicadores decidimos que el final queda a interpretación del espectador, de la persona que ve la película, lee la novela, etcétera, etcétera, cuando el final es abierto. Y esta parábola tiene un final abierto, ¿no? La decisión, digamos que queda en manos del público, de esos fariseos y maestros de la ley que son el público objetivo de esta parábola. El hermano mayor está tan lejos del padre como el menor, ¿sí? Tan perdido como el menor, porque no hace lo que debe por amor al padre, por complacerse en una relación con el padre, no, sino porque es lo que tiene que hacer, porque quiere lograr un galardón, porque él quiere ganarse la posibilidad de tener un cabrito para celebrar con sus amigos, y no se da cuenta que todas las cosas del padre son de él cuando existe un amor y una relación con el padre. Él busca una recompensa por su buen comportamiento y cree que por hacer las cosas bien se merece lo mejor y no ese desgraciado que se fue y volvió y le matan el ternero gordo, ¿sí? Igual que su hermano no ama al padre. El hermano menor no ama al padre porque recibe sus cosas y se va y lo abandona. El hermano mayor es igualito porque recibe sus cosas, ama las cosas del padre, pero no ama al padre, ama las posesiones del padre, ¿sí? Y ese era el caso de estos fariseos con sus actos morales. De acuerdo a la ley, creían tener un camino asegurado a Dios. No se trata de un Cristo salvador, sino que ellos mismos se salvan a ser obedientes y reciben el premio ganado de la salvación. Es decir, no reconocen la salvación por la gracia del Señor, que necesitan que Dios les salve, sino que ellos mismos logran tener un acercamiento a la salvación por sus propios méritos. En el libro hay una historia de un caballo que, no, espérese, la estoy contando mal. Hay un hombre que busca un rey y le da al rey la mejor zanahoria de su terreno, y entonces el rey la recibe y le dice, excelente, muy bien. Y entonces el sembrador le dice, esta zanahoria se la doy a usted porque lo estimo mucho, usted es el rey, su majestad. No sé qué, entonces le da la zanahoria, es una zanahoria bien grande.
Y entonces el rey le dice, excelente, me gusta tu actitud, al lado de tu campo hay uno que es de mi propiedad, tómalo para ti y siémbralo también y que crezcan más hortalizas como esta y todo eso es para tu deleite. Entonces un noble se dio cuenta de eso y dijo, bueno, si a este por una zanahoria le dieron un terreno, ¿cuánto me darán a mí si le doy algo mejor? Y entonces buscó el mejor caballo de sus criados, de su crianza de caballos y se lo dio al rey. Y el rey se lo recibió y le dijo, ¡guau, qué bonito caballo! Muchas gracias. Y hasta ahí quedó. Y entonces el noble quedó como, ¿cómo así? Pues resulta que en realidad no le estaba dando el caballo al rey, se lo estaba dando a sí mismo para buscar algo más. Y así son precisamente estos hermanos mayores, que buscan recibir un galardón, un premio por su buen comportamiento. Y lo más grave de esto es que no se dan cuenta de lo perdidos que están, ¿sí? El menor por lo menos llega un momento en el que se da cuenta que está lejos del padre y podría estar mucho mejor y reconoce que lo necesita y vuelve al padre. Es como un enfermo que busca al médico, que se da cuenta que está enfermo y busca la medicina. Pero el orgullo del hermano mayor no le permite notar lo enfermo que está. Y viviendo aún con el padre, no entra en la casa. No disfruta del amor del padre. Entonces ahí está el por qué Jesús contó esta parábola precisamente a este público. Hay otra parte de la Biblia donde dice que entrarán primero incluso estos pecadores que los maestros de la ley, precisamente por esto, porque no se dan cuenta de esa necesidad que tienen de llegar al Señor. Existe otro camino, digamos que existen esas dos posibilidades, el del moralismo, el de cumplir las normas para recibir un galardón, y ese está perdido. Se pierde en su propio orgullo y en seguir esas normas, y el camino de la autosuficiencia, que yo no necesito a Dios ni a nadie, yo mismo me valgo, lo que yo pienso de mí es lo que importa, y si usted no piensa igual es un intolerante, y ese también está perdido. Pero no son los dos únicos caminos, ¿no? Hay otro hermano mayor, y nosotros tenemos la fortuna de contar con un verdadero hermano mayor, diferente a este hermano mayor de la parábola. Es uno que amó y obedeció al Padre completamente, que sí es digno de entrar a la casa, que él sí merece recibir el anillo, el calzado, pero por el contrario lo desvistieron, que en vez de anillo le pusieron una corona de espinas, y aun siendo merecedor de la mejor comida y de los mejores deleites, le dieron vinagre, y todo eso lo hizo por nosotros, ¿no? No tendríamos la oportunidad de llegar a los brazos amorosos del Padre si no hubiese sido por este hermano mayor, verdadero hermano mayor. Se trata de una salvación gratuita, tanto para el hermano menor como para el hermano mayor. El poder entrar en la casa está a disposición de los dos. Pero aunque es gratuita para nosotros, a este hermano mayor, a este verdadero hermano mayor, le costó todo. Es diferente porque este hermano verdadero salió de la casa a buscarnos. Cuando nosotros nos fuimos, cuando el hermano menor se va, él sale a buscar a su hermano, reconoce a su hermano, le ama y lo quiere traer de regreso a los brazos del Padre. Este verdadero hermano mayor, que es Jesús, nos da la oportunidad de buscar a los hermanos menores perdidos para que esa misma salvación gratuita que nosotros recibimos y que nos permitió entrar al banquete del Padre, les permita volver a ellos a los brazos del Padre amoroso, ¿no? Nos da la oportunidad a nosotros, que quizás en algún momento fuimos hermanos menores, que vivimos por la vida, hicimos muchas cosas y ahora estamos aquí, hacemos parte de esta familia, de este cuerpo de Cristo. Nos da la posibilidad de ir y buscarlos para que ellos también vengan y disfruten del Padre amoroso. Parece que esto es una historia muy sencilla, ¿no? Pero yo personalmente me he visto muy desafiado por esto, porque me cuesta ver gente de mi generación y menores que se regodean de ese nuevo moralismo. Digamos que le digo nuevo moralismo porque el que no piensa como ellos es intolerante y está mal, y se vuelve el moralismo nuevo de que el que no respeta el libre pensamiento del otro está cometiendo una falta grave, ¿no? Se volvió como la nueva norma. Es un nuevo moralismo sin Dios, ¿no? En que lo correcto es la tolerancia por ese pensamiento individual. Y la juventud está llena de ese pensamiento. Ahorita todos piensan así, la mayoría, en serio. Y me di cuenta que no es algo nuevo. Yo estoy viendo una serie que se llama Seinfeld, no sé si cuántos la han visto, es una comedia gringa que se emitió entre el año 89 y el 98. O sea que estamos hablando de hace 30 años, un poco más. Y el pensamiento de estos personajes, que eran los personajes de esta historia, son adultos jóvenes entre los 20 y pico y 30 y pico,
y el pensamiento de ellos respecto a algunas cosas es igual. O sea, yo tengo mi propio pensamiento y respétalo, y tú vive tu vida como quieras. Entonces digamos que eso no es algo nuevo, y ahorita todo el mundo piensa así. Sus sobrinos, sus nietos, miren y verán que ellos piensan de esa manera, porque digamos que es lo que mueve el pensamiento común ahora, ¿no? De vive y deja vivir, y respeta mi punto de vista y listo. Y yo he juzgado eso considerando que es un camino muy fácil. No, pues muy fácil ir para donde va la corriente. Todo el mundo piensa así, y todo el mundo toma la vía de la comodidad y la autocomplacencia sin cuestionamientos, en la que yo soy el centro del mundo y no me meto con nadie. Y ese es un camino fácil. Yo lo he juzgado así. Es un camino muy breve. Difícil es tratar de mantenerse puros, de tratar de buscar la palabra de Dios, de tratar de agradar a Dios, de seguir lo que dice la Biblia. Eso es difícil, pero el camino fácil es ese. Pero resulta que ese camino de creerse superior a ellos, por ser contracultura, seguir lo mismo, de seguir lo correcto, me ha llevado a juzgar al otro y regodearme, y hablo en primera persona porque estoy hablando de mí, y ahí ya pues le pido al Señor que haga con cada uno de ustedes lo que tenga que hacer. Me ha llevado a regodearme de mi propio moralismo, ¿no? De mi propio estándar superior como cristiano, que conozco la Biblia y que yo sé qué es lo correcto, y de juzgarlos, ¿no? A ellos, ¿no? De seguir mandamientos. Pero resulta que cuando seguimos mandamientos sin amor al otro y sin amor al Padre, nos volvemos como el hermano mayor, ¿no? Y olvidamos que todo se resume en amar al Señor y amar al prójimo, lo dijo Jesús. Y sin ese amor carecen de sentido, y esto es una realidad en la iglesia cristiana, en la vida cristiana. Carecen de sentido las ofrendas, las obras de caridad, las enseñanzas, los viajes misioneros, etcétera, etcétera. Todo lo que parece así bien, o sea, nosotros de ojos para afuera podemos verlo, pero el Señor ve el corazón. Y si todas esas cosas no van acompañadas del verdadero amor por el otro. Si nosotros, yo lo digo desde mi punto de vista porque trabajo en una organización misionera, si yo trato de hacer misión y voy y busco a la gente y todo eso, y lo hago es precisamente porque es lo que tengo que hacer y para que la gente me apoye y para eso, entonces estoy como dice en 1 Corintios 13 sobre el amor, como un címbalo que resuena, como un tarro que se cae y no tiene nada en sí. Entonces, cuando nosotros hacemos todo lo que debemos hacer, lo que se supone que tenemos que hacer, y no tenemos ese amor por el otro, no pasa nada. Hay un libro de un autor que se llama Philip Yancey. Ayer Mariel lo recomendó en el desayuno de mujeres. Les recomiendo que lo lean, yo también. Y hay una frase clave, todo el libro es buenísimo y se trata precisamente de la relación con Dios ante los momentos en los que nos vemos defraudados, porque cuando somos hermanos mayores y creemos que nos debemos ganar el favor de Dios, que nos vaya bien en todo lo que hacemos, y viene la crisis de fe, vienen los problemas, viene la enfermedad, vienen los problemas económicos, entonces entramos en crisis. ¿Sí? Y dice, hay una frase clave en el libro que dice, la fe auténtica no se dedica a manipular a Dios para que haga nuestra voluntad, sino a ponernos a nosotros mismos en posición de cumplir la voluntad divina. Ahí hay una diferencia. La fe auténtica no se dedica a manipular a Dios para que me dé lo que yo considero que me merezco, sino que nos ponemos a nosotros en disposición de cumplir la voluntad divina. El hermano mayor, en vez de poner su obrar, el manejar todo el campo, el ser fiel a su padre estando allí, no por amor a su padre, sino a que él pueda recibir ese pequeño galardón, ese cabrito y otras cosas que él considera que se merece. Y nosotros, los que pecamos de ser hermanos mayores, hacemos todo lo contrario a esto, ¿no? Predicamos a un Dios de recompensas. Y ustedes saben que existen cristianos que comparten una fe y una doctrina de que si damos, el Señor nos devuelve, nos multiplica, y digamos que ese es el extremo, pero a veces todos caemos en eso porque no solamente se trata de la prosperidad económica, sino también de predicar cosas como que si oramos y hacemos las cosas de Dios para que Dios me bendiga a mí, para que bendiga a mi familia, oramos todos los días y oro por mí, para mi beneficio, para que me vaya bien a mí. Y se vuelve otro camino fácil, el de distanciarnos de esos hermanos menores que están perdidos y volvernos hermanos mayores transitando ese camino de hacer las cosas bien, y yo miro a ver cómo me arreglo, y es un camino muy peligroso también, ¿no? Tratar de manipular a Dios por medio de mis obras.
Yo me acuerdo que yo trabajé en el concurso nacional de belleza hace años. Y me acuerdo que pues una de las misiones de los propósitos del concurso nacional de belleza es la misión social, ¿no? De ayudar a otros y no sé qué. Y había una señora que, estábamos en un evento de eso, y había una señora que hablaba sobre el director del concurso y decía, ay, este hombre se ha ganado el cielo con tanto cariño por los otros, no sé qué, y existe como ese pensamiento común de que nos podemos ganar la salvación, ese le ponen una coronita cuando llegue allá, y es una mentira muy peligrosa, ¿no? Tratamos de hacer las cosas para manipular a Dios y despreciamos al que piensa diferente. Concentramos los esfuerzos en yo cumplir, ¿no? No preocuparnos por esos hermanos menores que necesitan ayuda y que se pierden. Y eso también nos puede llevarnos a perdernos en ese esfuerzo de ganarnos el derecho al Padre, y al llegar la prueba se nos derrumba la casa. Dime. Sí, sonido 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ah? Volvamos a empezar. Bueno, hay una parábola. Entonces, llega un momento en el que cuando nosotros nos enfocamos nuestros esfuerzos en nuestras propias fuerzas para cumplirle al Señor, para lograrle al Señor, nos equivocamos y se nos derrumba la casa. O sea, cuando llega el momento de la crisis, es como cuando Jesús dice que siembra la casa sobre la arena, y viene la tormenta y se nos cae todo. Y eso es más común de lo que ustedes se imaginan. Yo conozco personas, porque he podido estar en una iglesia muchos años, y conozco personas que eran fieles, que cantaban en la alabanza, que eso ministraban, discipulaban a otros, pero cuando llega un momento de crisis se aburren y facilito se derrumban. Y nuestra fe entra en crisis y se nos termina el deseo de seguir toda esa moralidad y toda esa ley, porque la motivación no es la correcta y nos perdemos en eso. Entonces, ¿cuál es la motivación para nosotros? Y aquí quiero que pensemos cada uno y reflexionemos. ¿Será que nos metemos en nuestra burbuja cristiana a salvo de la inmoralidad de los de afuera y de ese pensamiento cochino que tienen, y no salimos a abrazar a esos hermanos menores perdidos y ver con compasión y misericordia al que se pierde en el camino de sus propios placeres, de una sexualidad libre, por ejemplo, de un egoísmo y autovaloración superior a la del resto, y que no se da cuenta que necesitan al Señor, que también incluso aman otras cosas como el dinero? ¿O será que nos lanzamos en juicio contra todo el que piensa distinto? Despreciar sus motivaciones, lo que hay en el corazón que les lleva a pensar en eso, y que conociendo la verdad no la compartimos y nos ponemos en lugar del juez y del Salvador, así como los fariseos, esos pecadores cochinos, y decidimos quién se salva y quién no. Yo he visto, y también lo he hecho yo, y por eso pido perdón a Dios, pero quiero que lo piensen, he visto a cristianos hablando de, por ejemplo, de personas homosexuales como aquellos excretales que viven en no sé qué, y entonces pues claro, y despreciamos y hablamos mal, que todos esos que les gusta esa música de no sé qué cosa, que todos esos que cómo se les ocurre acabar con la vida de un bebé y abortar. Claro, todo eso es terrible, la Biblia lo dice, y no debería de ser distinto, pero si nosotros nos quedamos ahí y no pasamos de ese juicio de despreciar y de verlos lejos, somos como esos hermanos mayores, y la motivación no está, ¿sí? Entonces, muchas veces los hermanos menores se resisten a llegar a la iglesia. ¿Pero por qué será que a la iglesia no llegan los jóvenes? ¿Pero por qué será que no les gusta? ¿No? Pues porque la iglesia cristiana de hoy la ven como una sarta de reglas que tienen que cumplir y que les cercena, les corta esa autodeterminación de que ellos son, de que lo que ellos piensan y lo que ellos viven es superior a todo lo demás, y ven al cristianismo como un reguero de intolerantes. ¿Sí? Ahora, no digo que nosotros debamos abrir la puerta a la concupiscencia y al pecado, no, pero nosotros debemos ir. Cuando Jesús dio la gran comisión, no dijo, abran las puertas para que lleguen, no dijo, ir y hacer discípulos. Y nosotros, aunque no somos del mundo, porque Jesús lo dijo, estamos en el mundo y no podemos aislarnos de él. Y nuestra misión no es llenar iglesias, ni tampoco es llenarnos de conocimiento bíblico solamente, sino tenemos que compartirlo con otros para que sean verdaderos seguidores de Jesús también, ¿no? Y eso es lo que proyectamos a ellos muchas veces, una iglesia que no les recibe con el amor que sí tiene el Padre, que sale corriendo, les pone el anillo y les dice bienvenidos a la casa, bienvenidos al banquete. Nuestro trabajo y nuestra misión, la oportunidad que nos dio el hermano verdadero, hermano mayor, que es Jesús, es presentarles
ese sacrificio especial que ese hermano mayor hizo por ellos para traerlos de regreso al Padre, amoroso, que los espera con los brazos abiertos y está dispuesto a ponerles el calzado, el vestido y recibirlos para el banquete. Ahí está el punto, ¿no? Entonces, esta semana fue una semana dura en noticias a nivel nacional e internacional, y por ejemplo, con respecto a la despenalización del aborto que se dio, claro, terrible, y nosotros debemos mantenernos firmes en lo que dice la palabra al respecto, que en nuestro embrión vieron tus ojos, ahí hay vida, y el Señor es el que está formando esa vida. Eso es verdad. Pero no nos podemos quedar solamente con eso, ir a hacer marchas frente al Congreso y pensar mal de esos inmorales de la Corte Constitucional. No, o sea, todo eso es cierto, pero si nos quedamos ahí somos como el hermano mayor. Nosotros tenemos que pensar por qué quienes están celebrando eso, porque hay gente que lo celebra, y a mí eso me tiene sorprendido, me dio durísimo ver cómo se alegraban de que eso fuera aprobado, pero por Dios, ¿qué tienen en la cabeza? Pues nosotros debemos pensar en amor por ellos e ir a ver si podemos lograr compartirles esto para que piensen distinto y pues lleguen a los brazos del Padre. Y dejen de ver esa autodeterminación de que mi cuerpo, mi valor, lo que yo siento, lo que yo soy, es un camino que los lleva a estar perdidos, pero el camino que nosotros tomamos de juzgar y de no hacer nada más también nos lleva a embolatarnos. Debemos nosotros ser como ese hermano mayor que va y los recibe con los brazos amorosos, ¿no? Eso, ¿y qué vamos a hacer entonces, no? Les da la oportunidad legal, este tema del aborto, de deshacerse de las consecuencias de una sexualidad llena de autocomplacencia, y nosotros no podemos solamente levantar voces de protesta. Tenemos que ir a esos hermanos menores que ven esa posibilidad, que la contemplan y la celebran, para que ellos conozcan la otra alternativa del Padre amoroso y que ellos también disfruten del banquete que el Padre ha preparado en su casa. Pero nosotros no entramos al banquete ni disfrutamos de eso por quedarnos afuera criticando lo que hace el hermano menor. Y nos pasa, y pues lo hablo de manera muy general, ya el Señor hablará al corazón de cada uno de ustedes, pero los cristianos tienen esa posición. Tenemos esa posición, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con los que tienen sed de venganza para su propia satisfacción y promueven la guerra y el conflicto? La guerra de Ucrania y Rusia acá no nos toca mucho y está muy lejos, pero si fuera el caso, ¿qué hacemos con esos que dicen, sí, que ojalá que les den bala a todos esos de allá, o los que le acaben con todos esos de acá? Aquí también se vive eso, y también ese pensamiento. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a juzgar y nada más? ¿O vamos a presentarles al verdadero hermano mayor que quiere que lleguen a los brazos amorosos del Padre? El banquete, el anillo, las vestiduras y el abrazo del Padre son para todos los que creen en su nombre, y nosotros debemos ir a mostrarles ese camino diferente para que no sigan perdidos. Nosotros también debemos dejar de perdernos en una moralidad que nos aleja de Dios y nos acerca a nuestro orgullo. Y yo creo que esa es una decisión diaria que debemos tomar, de buscar al Señor y pedirle al Espíritu Santo, ayúdame Señor, ayúdame Espíritu Santo para que mi pensamiento sea diferente. Que nos motive el amor del Padre, que nos motive el amor del Padre y que el Espíritu Santo nos ayude en ese propósito. Que entremos a disfrutar del banquete en comunidad. Nosotros, estando ya dentro del banquete, no deberíamos quedarnos ahí, sino que hay otra parábola en la que Jesús habla de un rey que hace un banquete y manda a sus siervos a que vayan e inviten al banquete a los que quieran entrar. Pues nosotros somos esos que estamos llamados a invitar al banquete a esos hermanos menores que se están perdiendo, incluso a esos hermanos mayores que no se han dado cuenta que por juzgar al otro también están lejos del Padre, ¿sí? Y que nosotros podamos en comunidad celebrar ese banquete, disfrutar de estar en familia, que nuestro corazón y nuestra mente sea de puertas abiertas para quienes piensan distinto, para compartir una alternativa diferente y ya dejar los resultados a Dios. En eso consiste el éxito al testificar, al compartir con otros. Bill Bright, que es el fundador de CRU, la organización con la que yo trabajo, decía que el verdadero éxito al testificar, de compartir, es precisamente ese, compartir el Evangelio de Jesucristo en el poder del Espíritu Santo, o sea, que sea el Espíritu Santo el que hable a través de nosotros, y dejando los resultados a Dios. No se trata de desinteresarnos y de, verán qué hacen, si creen o no, sino de confiar en que el amoroso Padre los abrazará y los llevará a disfrutar de ese banquete con nosotros también. Que vayamos como Jesús dice, y que nos ayude a no ser hermanos mayores perdidos en nuestras obras, en nuestro orgullo, y disfrutemos de estar en la casa del Padre. Sigamos haciendo lo que estamos haciendo, sigamos obedeciendo al Señor, sigamos obedeciendo al Dios de la palabra y de la Biblia, claro que sí, pero si nos quedamos solamente en eso, nos volvemos como los fariseos, que no reconocen a ese hermano menor y lo juzgan.
que nosotros vayamos un poco más allá, que el amor del Padre, que Jesús, que se juntó con las prostitutas, los publicanos y demás, nos lleve ese mismo amor, nos lleve a nosotros, a ir a ellos, a compartir el amor del Padre, que les lleva a ser recibidos con los brazos abiertos, a entrar a la casa del banquete y a ser de nuevo parte de la familia. Ese es el propósito y esa es la idea. Entonces, que no nos perdamos, que dejemos de estar tan perdidos como los hermanos menores y que el Señor nos ayude, porque solos no podemos, necesitamos de su Espíritu. Oremos. Padre, gracias porque podemos compartir juntos, Señor, esta mañana tu palabra, en tu gran amor, Señor, que nos permite venir acá y tratar de comprender un poco mejor lo que querías que hiciéramos, lo que quieres que pensemos. Ayúdanos, Señor, porque aunque te reconocemos, tú eres nuestro Padre, a veces nos esforzamos más en reconocernos a nosotros mismos, en buscar nosotros mismos nuestros galardones, que tú nos proveas, nos protejas, nos guíes, nos des, y no nos damos cuenta que eso nos está llevando a tener motivaciones incorrectas, que no te estamos viendo a ti, Señor, sino que estamos viendo nuestra recompensa, nuestro galardón, el cabrito que nos merecemos por estar siempre allí, porque no somos nosotros los que vamos y nos derrochamos la vida pensando en cosas que se alejan de ti, pero sí somos aquellos que nos alejamos de ti estando en la misma casa y estando cerca. Somos esos hermanos mayores a veces, Señor. Ayúdanos a tener el amor del Padre que recibe con brazos abiertos al hermano menor, aun cuando haya hecho tantas cosas que se alejan de ti, pero cuando reconocen que necesitan de ti, tú les recibes con brazos abiertos. Que nosotros seamos así también, que reconozcamos el sacrificio del verdadero mayor, que es Jesucristo, que siendo merecedor de todas las cosas, fue despojado de todo y le costó muchísimo, le costó todo, el que nosotros pudiéramos gratuitamente venir a la casa del banquete del Señor y poder entrar, Señor, y deleitarnos en eso, y no quedarnos afuera protestando porque nos parece una injusticia el pensamiento de ellos y que sean recibidos de esa manera, que no seamos como el hermano mayor. Que, Señor, de este pensamiento se haga real y vívido en cada una de nuestras vidas, en todo lo que hagamos, Señor, en todas las cosas que pensamos, en nuestras conversaciones y relaciones con la gente que nos rodea, con los hijos, con los sobrinos, con los primos, con los estudiantes, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, Señor, y que puedan percibir en nosotros el amor de Cristo y no una religiosidad que les cercena el pensamiento y que los aleja. Que nosotros no tratemos de imponer lo que dice tu palabra por medio de protestas, de fuerza, de moralismo y de lo correcto y de lo que debe ser, que nos dejemos de mojigaterías, Señor, y que más bien vayamos y seamos estratégicos en pensar que esas personas pueden conocerte como te hemos conocido nosotros, un Dios amoroso que nos recibe con todo y nuestros pecados, Señor. Que asimismo nosotros vayamos a esos hermanos menores que necesitan de ti, porque sabemos que necesitan de ti y pecamos al alejarlos de ti con nuestra actitud y con nuestra manera de perdernos como hermanos mayores también. Que tú, Señor, nos des sabiduría para esto, porque por nuestra propia fuerza no podemos, y que tú con tu Espíritu Santo nos guíes en ese propósito, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad. Y nosotros podemos vivir una verdad que está allí gracias a tu misericordia y amor, porque sin ti no seríamos capaces de cumplir con todo lo que allí dice, y aún no lo hacemos, Señor, pero tú nos perdonas y nos permites entrar a la casa del banquete, Señor. Y tú, Señor, nos restauras a pesar de que nos seguimos equivocando y seguimos fallando, Señor. Y en eso radica la gracia y la misericordia de un Padre que lo dio todo, que le costó todo, y nos ha dado la oportunidad de gratuitamente entrar en casa y de ser recibido por el Padre con los brazos abiertos, y que esa es una muy buena noticia, no solo para nosotros quienes estamos aquí, quienes participamos de esta comunidad especial que nos has dado, sino también de todos aquellos a quienes nosotros podamos ir y compartirles esta verdad, para que también lleguen al corazón, llegue a su corazón el amor del Padre y puedan también entrar. Que no nos fijemos en lo que hacen solamente para justificar nuestro pensamiento y sentirnos superiores, sino que tengamos misericordia y compasión, porque se están perdiendo precisamente en esos pensamientos equivocados de autovaloración superior, de autocomplacencia constante, que hay algo más allá.
y que es un Padre amoroso dispuesto a recibirlos. Que así como el hermano menor de la historia, ellos puedan reconocer que están lejos del Padre y volver a sus brazos, y que nosotros seamos quienes les ayudemos también a llegar a esa posibilidad de reconocer al Padre y volver a la casa, Señor, y no nos quedemos afuera quejándonos como el hermano mayor. Que no seamos como los fariseos y los maestros de la ley religiosa, que no seamos religiosos, sino que seamos seguidores de Cristo, y que los seguidores de Cristo son aquellos que van y hacen discípulos y comparten con otros, y que aman a su prójimo como a sí mismo y aman al Padre también, y se deleitan y hacen las cosas por amor al Padre y no porque se supone que ese es el deber ser. Gracias, Señor, por tu palabra. Te cantamos y te adoramos, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel, proveedor, Señor, provees para nosotros, para esta comunidad. Y queremos, Señor, también agradecerte porque nos permite, Señor, hacer parte de esta comunidad. Te agradecemos, Señor, por estos diezmos y ofrendas también, y te rogamos, Señor Jesús, que tú bendigas a esta comunidad, a esta iglesia, Señor, en donde quiera que estemos, si vamos al sur, si venimos aquí a Centenario, si vemos desde casa, si vemos desde Holanda, desde España, desde Estados Unidos, desde Bogotá, desde donde estemos, que siempre la comunidad de nosotros que somos hermanos en ti, nosotros nos cuidemos, nos guiemos y que podamos seguir buscándote, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórate de ti. Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme, enamórame de ti, Señor. Tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Enamóranos de ti, Jesús. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Mi corazón te lo entrego, enamórame de ti. Quiero encontrar a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad Dios saciarme, enamórame
de ti, Señor. Que tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, Renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. que tu presencia Me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, 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 enamórame de ti, enamórame. Gracias. Allí hay cafecito, aromática para que disfruten y puedan compartir un momento bien agradable.